Estás escuchando El Descampado. Extravagante, ambiguo, críptico, psicodélico, metatextual. Hoy en El Descampado vamos a hablar de uno de los guionistas más especiales del mainstream comiquero de los Estados Unidos. Multiversos, alienígenas, magia, simbolismos. Hoy analizamos al señor Grant Morrison. Para realizar este especial contamos con la presencia de un tío al que admiro mucho y con el que da gusto hablar de cómics. Demos la bienvenida al señor Santiago Negro. ¿Cómo estás, Santi? Muy buenas tardes. Vamos a hablar de calvos cósmicos. Muy bien. Y psicodélicos. Estoy henchido de gozo como la última vez. O sea, sigo henchido. Todo este tiempo he estado henchido, esperando volver a hablar contigo. Ve al médico o algo. O sea, no puede ser bueno pasarse tanto tiempo así. La gente me veía por la calle y decía, hostia, va muy henchido, ¿sabes? De no poder entrar en el metro. Exactamente, ocupando 2 asientos. Me decían, ¿por qué ocupa 2 asientos? Digo, porque hoy henchido de gozo, ¿no lo ve usted? Y me decían, sí, lo vemos. Y por tu enchidamiento. ¿Puedo decir enchidamiento y no quedar...? Enchidismo también queda bien, ¿eh? Enchidismo. Buah. El enchidismo, como concepto vital, el enchidismo. Vamos a pasar de Morrison y vamos a reinventar el lenguaje. Sí, yo creo que, mira, íbamos a hacer un especial, hasta aquí ha llegado el especial de Grant Morrison. Ya está, espero que os haya gustado, amigos. Gracias a todos, de verdad. Vamos a hablar del enchidismo como concepto vital. No, vamos a hablar de Grant Morrison, un tío muy particular, un guionista muy particular, diferente. Y ya no solo como guionista, sino que, bueno, se ha conseguido que se le considere una de las figuras más polémicas del cómic americano y del cómic mundial en general. Y como se dice, ¿no? Posiblemente ha conseguido que la mejor creación de Grant Morrison sea Grant Morrison. Y vamos a dar muchas vueltas alrededor de este concepto. Es curioso porque yo creo que en cierto modo influenciado por todo el envoltorio mágico y misterioso que tiene alrededor del personaje, porque yo creo que al final es un poco, tú mismo lo has dicho, se ha construido un personaje y alrededor de ese personaje hay una cantidad de fanáticos directamente que le consideran prácticamente como un ente religioso. Uh-huh. Sí, de hecho él mismo... pues ha construido todo ese halo de magia, se ha definido a sí mismo como mago del caos. En muchas de sus intervenciones, incluso en Comic-Cons y encuentros con los fans, ha girado alrededor de lo que él entiende como magia, que también es, bueno, pues, habría que dar muchas vueltas respecto a lo que él entiende como magia. O sea, no es que el tío se saque un conejo de la chistera, no es Juan Tamariz, además le falta pelo para eso. Pero sí que es una persona que, bueno, es muy espiritual. Y toda su obra gira alrededor de esa espiritualidad y su concepto de cómo funciona la literatura a nivel global, ¿no? Y eso le hace tan interesante y extravagante como al mismo tiempo muchas veces incomprensible para gran parte del fandom, que es lo que ha generado a la larga polémicas, claro. Vamos a empezar por el principio, vamos a intentar contar porque... El personaje es el resultado de algo, todo tiene una causalidad. Y cuando analizas la vida de Grant Morrison y analizas su infancia, te das cuenta de por qué hace lo que hace, ¿vale? Bueno, ahora vamos a revisar un poquito la infancia, la influencia paterna. Y claro, pues vamos a descubrir que efectivamente este niño no podía salir bien, no había manera, pero así. Grant Morrison nació el 31 de enero de 1960 en Glasgow, Escocia. Y la familia en la que nació era un poco particular. Particular es la sí, vamos a dejarlo de momento ahí, porque el padre era un excombatiente de la Segunda Guerra Mundial, pero que se volvió pacifista. Acabó traumatizado completamente por la guerra en sí misma, ¿no? Pues él sintomatizó toda su posguerra, todo su trauma en precisamente luchar contra todo el aparato militar en este caso del gobierno británico. Y bueno, cambió radicalmente de postura, se convirtió en un activista y claro, durante muchos años se dedicó incluso no a boicotear, pero sí a intentar fotografiar y a intentar dar señales de la existencia de bases militares, etcétera, etcétera. Y para esto utilizaba su querido retoño. Todo va así.
Nuestro querido Grant. Entre otras cosas, lo que hacía era utilizar el truco de es que mi hijo ha perdido la pelota para colarse dentro de las bases militares y hacer unas fotos. Esto funciona así. Entonces el pequeño Grant, pues esa es su infancia, se lo tomaba supongo que como un juego. De hecho, él considera su infancia como una etapa feliz de su vida. Él no tiene un recuerdo de algo extraño, ¿no? En Los Invisibles, luego hablaremos de Los Invisibles, pero sí que traslada gran parte de esta lucha contra pues todo este rollo de conspiranoico casi, ¿no? De bases secretas y de instalaciones militares. Yo no sé si esto es leyenda urbana o una cosa que se inventa porque, como hemos dicho antes, Grant Morrison en sí mismo es un personaje y cuando él habla de su infancia no sabemos qué hay de verdad y qué hay de mentira. Por lo menos es la sensación que me da cuando lo escucho. Pero él cuenta que en su casa tenían ataúdes de cartón preparados por si acaso caía alguna bomba nuclear. Estaban en su casa a la vista. Entonces él creció sí, con eso. Sí, efectivamente. Y también cuenta sobre la figura materna, pues que su madre también era una persona muy especial. De hecho, quizá ese puntito espiritual le viene por parte de su madre. De hecho, él ya de adulto era completamente escéptico a los temas, bueno, de adulto, de adolescente, de joven, era completamente escéptico a los asuntos pues más espirituales o más pues, esotéricos, ¿no? Pero sí que él habla de su madre como uno de esos principios de su contacto con lo espiritual. Su madre, él dice que era como un poco bruja, ¿no? Que leía los pozos del té y cosas por el estilo. O sea, también era una persona especial. Y apasionada por la ciencia ficción. Efectivamente. Parece que le llevó 3 veces a ver 2001, Una odisea en el espacio. Eso es. Sí, es otra de sus influencias, ¿no? Él habla mucho de la escena de la muerte de Hal. En un ambiente tan alternativo, pues era fácil que un niño con ya unas características innatas como era Morrison, pues se viese completamente lanzado a este mundo de inventar sus propias historias y de fomentar su creatividad. O sea, que sí, que a primeras puede parecer un hogar un poco de locura, pero bueno, volvemos al tema. La gente con una sensibilidad especial para entender la realidad no surge de la nada, ¿no? Entonces, todos los geniecillos tienen esta biografía así un poco pues extravagante. Para acabar de redondear esta extraña biografía del personaje, está la figura del tío, de su tío, que era un amante de la contracultura y que le gustaba pues todo el tema de la brujería. Y tenía una librería inmensa. Entonces Morrison, Grant, el señorito Grant, se iba a su casa y se ponía a leer libros de todos los tipos. Sí, de hecho el tío era muy fan de Aleister Crowley y todos estos pseudomagos, ¿no? Pues también que influenciaron mucho a la contracultura de los 60 y de los 70. Y luego aparte también era un gran fan de la ciencia ficción. Y de hecho fue de los primeros, bueno, fue el primer personaje importante de la vida de Grant Morrison en el sentido de que le puso un cómic en la mano. Entonces, ahí empieza la relación de amor absoluto y total de Morrison por el medio, porque lo bueno que tiene Morrison, que no es el típico escritor que viene de otro medio o que ha salido rebotado y ha acabado en el cómic escribiendo historias. No. Grant Morrison es un autor que ama absolutamente los cómics en todo su concepto, y eso es algo que no podemos decir de todos los escritores que se dedican a esto. Ama y yo casi le consideraría un estudioso del cómic. Siempre hay un conocimiento de los personajes, pero diría casi enfermizo, tanto en Superman como en Batman. O sea, hay cómo aglutina todo el conocimiento del personaje, da hasta miedo. Creo que hay 2 escritores que son fanáticos del cómic de superhéroes, ¿no? Hasta esos límites. Yo solo he visto ese nivel de conocimientos enciclopédicos en James Robinson y en Grant Morrison. Pero Morrison, lo genial que tiene es que también es un defensor en un momento en el que, bueno, pues los superhéroes siempre han estado puestos en entredicho como cultura pobre, ¿no? Y Morrison es un defensor del superhéroe, es un defensor del cómic de superhéroe como final de todos los mitos, ¿no? Como con la idea de que el ser humano, con independencia de qué periodo de su historia esté, necesita mitos, incluso consciente de que son irreales, ¿no? Yo creo que para Morrison los superhéroes son los dioses del siglo XXI. Es la sensación que me da. Y hace una reflexión muy chula de... Él no había nacido cuando Superman nació. Él ahora está escribiendo historias de Superman y cuando él muera, Superman va a seguir existiendo y va a haber otras personas que van a seguir contando esa historia. Y eso, claro, pues da una sensación de grandeza al medio que muchas veces se nos olvida lo genial que es el mundo del cómic, ¿no? Y tiene que venir gente pues con una capacidad de reflexión como la de Morrison para recordarnos que esto no es pues la mierda que nos quieren hacer creer desde ciertos sectores de la cultura, ¿no? O sea que es chulo la defensa que hace de un género tan maltratado.
Y estamos hablando de Morrison como guionista, pero en realidad él empezó como guionista y como dibujante. No con mucho éxito, pero empezó también como dibujante. De hecho, cuenta como en la escuela de arte le dieron el 2. O sea, intentó entrar a la escuela de arte de jovencito y le dijeron que, bueno, que se dedicase a pintar las paredes de su casa, porque esto no era lo suyo. Lo que suele decir él es que no le gustaba dibujar guiones de otros y que escribiendo solo guiones, pues podía crear más historias, que si tenía que dibujarlas. Esto pues no conocía seguramente a gente como Virne, ¿sabes? Estos enfermos que se pueden hacer 7 colecciones diferentes siendo guionista y dibujante. ¿Sabes? Ese tipo de enfermos mentales. Y con Virne también podías estar tú ahí escribiendo tranquilamente tus guiones y que él los cambiase, pero eso es otro tema. Ya, otro día hablamos. Habíamos dicho que, bueno, para acabar con el tema de la infancia hay que tener en cuenta que los padres de estos padres tan especiales se separaron cuando él tenía 12 años y yo creo que ahí empieza un poco el declive personal. Justo lo que ha dicho antes Santi de que su infancia fue bastante alegre y la recordaba con mucha felicidad, eso de meter balones en centrales nucleares, campos militares donde se pueden disparar. Sí. Esa parte era divertida. A partir de los 12 años entra en... pues parece ser que la recuerda con bastante tristeza precisamente por la separación de sus padres. De hecho, queda reflejado en Flex Mentalo, una de sus obras. Flex Mentalo tiene mucho que ver con eso y al mismo tiempo hace una reflexión sobre la creación, sobre el valor de los superhéroes, sobre el poder del mito, ¿no? Pues efectivamente ya empieza a tocar los temas que serán referenciales a lo largo de toda su obra. Luego hablaremos más despacito de Flex Mentalo, que es una obra digna de recuperar, es muy, muy, muy chula. Pero eso, volviendo al tema de la adolescencia, sí, pues estuvo pues una también todo como muy británico, ¿no? Muy de las islas. Pues estuvo en una institución para chicos, solo para chicos. Pues volvemos al tema de que eso lleva pues a ciertos problemas mentales y con uno mismo. Es así, ¿no? Como él mismo habla, pues prácticamente no vio una chica hasta los 19 años. Y eso es pues muy fastidiado para un chaval, ¿no? Y además con una sensibilidad tan especial como la que tuvo que marcarse aquí el amigo Morrison con sus 13, 14 años. Sí. Tampoco es que sea una adolescencia especialmente, no sé, trágica, ¿no? Es como muy referencial para cualquier geek o freak que se haya criado durante pues, los 80 o los 90, ¿no? Cuando no estaba tan extendido quizá el medio, ¿no? Los cómics seguían siendo para niños. Todos los que tenemos 30 y pico lo hemos vivido. Que no es ahora como que los mangas o los cómics pues que están en otra dimensión. Pero en nuestra época era un absoluto camino de evasión, porque eras distinto, es así. Entonces, pues Morrison es muy ejemplarizante en este sentido, de una adolescencia muy freak. Y él, claro, encontró en los cómics su refugio. Y no solo su refugio, sino su manera de contar historias. Yo siempre que entro en una tienda de cómics y veo a chavales pues yo qué sé, 16, 17 años mirando cómics y eso, generalmente manga, pero cuando entro a alguna tienda me doy cuenta de que somos supervivientes, ¿eh? Total. En todos los sentidos. Espera, que pongo la música de violín. O sea, ya no por edad, sino incluso ellos también, ¿sabes? Que han elegido un camino que no sé, actualmente no sé, tú igual tienes más experiencia en ese ámbito, pero por lo menos en nuestra época, no voy a decir que nos miraban raro, pero ya más o menos te etiquetaban, o sea, ya estabas etiquetado por leer cómics. Sí, pero es que además nosotros venimos de una época en la que incluso todo el aspecto social que rodea el cómic prácticamente no existía. No existía la tienda de cómics, no existía la librería, no existía el sitio donde ir y encontrarte a otros de tu especie. Sí, es así. Efectivamente. Ibas al kiosco de tu esquina y si tenías suerte a lo mejor habían traído números sueltos, porque hacer colecciones aquí era lo que era muy complicado. Ya. Entonces, ya digo, ha habido cierta democratización de la cultura geek sobre todo con la llegada del manga, que atrajo mucho público femenino. Sí. Yo qué sé, las cosas son muy distintas. Es menos solitario ahora mismo ser un friki que hace 20 años. Es así, o hace 30. Sí. Estoy de acuerdo. A Morrison le tocó la época chunga. A ver, solo, en un colegio de chicos, leyendo tebeos. Sí, en los años 70. Claro, sí, le tocó encima eso. Y en la... Vamos a hablar de la Inglaterra pre-Thatcher, que también es una época un poco oscura, ¿no? La época del punk y todo este rollo. O sea, no tuvo que ser sencillo ser adolescente en esa época, en general.
tenemos a nuestro Grant Morrison con 17 años y participando en una revista llamada Near Meets, dibujando, como hemos dicho, y haciendo los guiones, con un personaje que luego aparecería en futuras publicaciones, concretamente en Los Invisibles, llamado Gideon Stargrave. Gideon Stargrave. Pues básicamente este personaje era un trasunto de él mismo. O sea, él se convirtió en un personaje de cómic y escribía estas historias sobre un personaje pues muy pulp, ¿no? Como una especie de agente secreto que vivía aventuras rocambolescas, y él estaba muy metido también en la música. De hecho formó un grupo, y ahora hablaremos de la influencia de la música en su obra, y encontró pues un personaje en el que podía dar esa visión, ya desde el principio, dar esa visión propia de una realidad ficcionada, porque al final es lo que está escribiendo, y desde el principio poniéndose a sí mismo como eje central de toda su obra, que esa es otra. Podríamos hablar de un narcisismo absolutamente bestial en todo lo que ha hecho, pero bueno, es que él lo ve así, ¿no? Él, incluso cuando habla de ficción, siempre está hablando de traer a los superhéroes o sus ficciones al mundo real, ¿no? Y viceversa. Es como una especie de retroalimentación entre la fantasía y su día a día. Esta revista, aunque pueda parecer extraño, solo tuvo 5 números, y si por algo destaca, además de por ser el punto de inicio de Grant Morrison en lo que era la industria de cómics, a bajo nivel, pero no deja de ser sus inicios con 17 años, que no está nada mal. También es importante porque Brian Talbot, al que adoro, empezó a diseñar y a crear la historia de Luther Albright precisamente en esta revista, que solo tuvo 5 números. No sé si has tenido oportunidad de leer las aventuras de Luther Albright. No he leído a Luther Albright. Estoy a ver si me pillo el tomo que ha publicado Steve Berry, que es una pasada. Yo lo he tenido en la mano. Pero sí que me he leído El Corazón del Imperio, que siempre ha sido de mis cómics favoritos. Me parece que es una auténtica bestialidad. Pues voy a decir una cosa que va a sorprender a más de uno. Seguramente los que estén escuchando este programa serán fans de Morrison, o fans les gustará el cómic, serán comiqueros, yo espero que lo escuche todo el mundo. Pero para todos aquellos que amen la obra de Grant Morrison, cuando lees Luther Albright, te das cuenta sobre todo por el año, porque estamos hablando de finales de los 70, de cómo influenció a todos los autores ingleses que acabaría derivando en la British Invasion. Totalmente. Lees la historia, la forma de planificarlo, y te das cuenta de que Morrison absorbió toda esa información, porque el trasfondo en este caso de Brian Talbot se asemeja mucho al de Morrison, sobre todo a nivel de cómo trataba la ciencia ficción, etcétera. Pero el tema de saltos temporales, saltos en el tiempo de todo tipo, diferentes tramas, se parece mucho a lo que después hizo Grant Morrison, y sorprende por eso. Yo por eso siempre recomiendo Las aventuras de Luther Albright. Es una obra densa, pero muy recomendable. Es que Talbot me parece que es referencial para esta generación, sí. La de Morrison, la de Alan Moore, que es un poquito anterior, sí. Pero sin duda es de los menos conocidos. También es que su obra es mucho más personal, es diferente, nunca ha entrado en el trapo de entrar en Estados Unidos, ha sido siempre más tímido en ese sentido, o menos ambicioso, pero su obra, absolutamente todo lo que ha hecho es digno de tener en tu biblioteca. Un día hablaremos tranquilamente de Cuento de una rata mala. No sé si la has leído. Por supuesto. Pero me lo imaginaba. Pero estas son las clases de obras que hacen grande al cómic. Sí. O sea, lo trascienden, ¿no? Lo convierten en un medio de categoría. Sí. O sea, otro día hablamos de Brian Talbot, desde luego. Es un personaje muy interesante. Es un intelectual haciendo cómics, bajo mi punto de vista, ¿eh? O sea, yo siempre pongo el mismo ejemplo. Si ves la planificación de viñetas y todo, es que hace referencia a obras clásicas, o sea, a cuadros clásicos del siglo XVII en una viñeta de repente. Y, no sé, es y la información que maneja. Sí, la documentación, todo, es impresionante, es impresionante. El dominio que tiene de la narración es un maestro en todos los sentidos. Pero bueno, ya digo que es de estos personajes que, bueno, ha decidido permanecer quizá un poquito más en la sombra que el resto de sus compatriotas. Pero vamos, eso no quita en absoluto valor a su obra, que es bestial. Sí, incluso en el futuro, si se presta y nos apetece, pues dedicarle un programa entero, porque creo que... Nada. Según acabamos hacemos otro. Estamos embalados. Ya me lo dirás luego cuando acabemos. Dentro de 5 horas. Sangre.
Sí, porque, ojo la obra de mi amigo Morrison. Sí, sí, hay mucho de lo que hablar y obras muy Mucho interesantes, obras muy interesantes, la verdad. Vamos a poner un poco de música antes de nada y lo primero que va a sonar va a ser la banda de Grant Morrison, la que tuvo en los 80, llamada The Mixers, que aunque no tuvieron un éxito muy grande, llegaron a telonear a grupos como Jesus and Mary Chain o incluso a Primal Scream, que son de Glasgow también. El tema se llama Never Find Time y a lo largo de estos 2 especiales de Grant Morrison escucharemos a otras bandas de Glasgow. The Mixers. Grant Morrison, además de colaborar en algunas letras y composiciones, era el guitarrista rítmico de la banda. Es un buen momento para hablar de una batalla que se inició por esta época, se inició cuando Grant Morrison era bastante joven, con Alan Moore. Sí, ¿qué es eso? Que se ha convertido en una de las batallas intelectuales más importantes del medio, ¿no? Porque ya no es solo una antipatía general que se tienen uno al otro, no, es que prácticamente defienden tesis absolutamente contrarias respecto a cómo tiene que funcionar un cómic de superhéroes. Y bueno, incluso Morrison se ha dedicado a trolear con bastante alegría pues ciertas posturas de Moore e incluso ciertas obras suyas, ¿no? Ahí está la polémica que introdujo, por ejemplo, con la broma asesina respecto a su final. Pero bueno, que se ha encargado de alimentar el fuego durante todos estos años. Quizá más Morrison que el propio Moore, que como sabemos es un tío que pasa absolutamente de todo así. Lo que cuenta la leyenda, o al menos una de ellas, es que tenemos a un Alan Moore que había acabado su etapa de Miracle Man, de Marvel Man,
y había dejado el personaje. Entonces, Grant Morrison se presenta con una historia de 5 páginas en la revista Warrior, porque en esta época las historias se publicaban en revistas, un poco como pasa en Japón, pues que pasaba aquí igual con Cimoc y con revistas así. Sí, con Zona 84. Exactamente. Sí. Y se presenta con una historia de 5 páginas y pues a la revista le gusta y dice, vale. Pero Grant Morrison tenía bastante respeto por el personaje y por Alan Moore y le escribe y le dice, oye, mira, respeto mucho tu trabajo, me gustaría continuar la historia que tú dejaste. Y parece que a Alan Moore no le sentó muy bien. Le mandó una carta... Y una cabeza de caballo en la cama. Una carta bastante agresiva. Vamos, básicamente le dijo, te voy a mandar a mis amigos brujos y te van a convertir en rana o algo así. No, le mandó una carta bastante vehemente diciendo que, bueno, que no lo hiciese. Mejor para los dos. No lo hagas, querido amigo. No lo hagas, tronco. Claro, te dice Alan Moore eso, te lo imaginas con su barba y la verdad es que, joder, acojona, ¿eh? A mí me dice Alan Moore eso, que no haga cosas y yo no las hago. Todo va así. Con sus anillacos, a lo MA, ¿sabes? Claro. Es una persona con anillos y casacas y da miedo. Pero que la historia es que efectivamente, bueno, él no se metió en el proyecto, no sabemos si efectivamente esto es verdad o es parte de la leyenda autogestionada por el propio Morrison. Pero bueno, como anécdota está guay. Y de hecho es bastante creíble que Alan Moore, sabiendo cómo se las gasta, pues fuese así de simpático. Esto así. Mira, que ya está. Después del programa de Brian Talbot, de seguido, hacemos uno de Alan Moore. Vale, bien. Oye, por mí... Venga, va. Sí, sí. 16 horas grabando. ¿Cómo lo ves? Bueno, vamos a hablar de Alan Moore. Se enfada mucho. Eso es verdad, se enfada mucho, ¿eh? Alan Moore es la típica persona que si no existiese habría que inventarla. O sea, sí. Incluso ahora, en su época de abuelo cebolleta cabreado, da mucho juego. Morrison dice que Moore, que una de las cosas que más le molestan de Alan Moore es que trata muy mal a sus personajes. Es que, eso quería comentarlo luego, pero es que detrás de toda esa oscuridad mágica y completamente psicodélica que hay en Grant Morrison es un optimista nato. Sí. Todas sus obras tienen una fe en el ser humano y en la capacidad de creación del ser humano que es sorprendente, ¿no? Porque así a priori piensas que es un escritor oscuro, como, pues, no sé, como muy desencantado, muy cínico, y nada, no tiene nada que ver con eso. Todo lo contrario, a mí me parece que es un tío muy optimista y que basa toda su obra en precisamente la capacidad bestial del ser humano para trascender. Y Alan Moore es una persona que no piensa eso del ser humano. Es así. De hecho, pues Alan Moore lleva a todos sus personajes al límite y los meten pues en una especie de caída. Siempre es una caída continua, ¿no? Es caída de redención o incluso evitando la redención en algunos casos. Pero son personajes mucho más torturados, o por lo menos que el camino que siguen no es un camino de transformación como pueda ser el que trabaja Morrison, que siempre trabaja desde un punto de vista a lo mejor más mítico. Sí. Moore es un autor más realista en ese sentido, mucho más sucio, muy elegante escribiendo, pero bastante destructivo, ¿no? En ese sentido, Frank Miller y Alan Moore puede que sean los tíos que más maltratan personajes de la historia del cómic. Es así. El pensamiento mágico de Morrison le lleva a pensar en trascendencia, la trascendencia humana. Y claro, eso le hace ver la realidad, que es lo que estamos diciendo desde el principio, de una manera muy, muy particular. Y su empeño absoluto, que es algo que estamos diciendo todo el rato, es llevar esa magia a la realidad y viceversa. O sea, es una comunicación constante entre la fantasía y su propia vida. Es así. De hecho, esto es como hemos dicho antes, hay una cantidad de dardos entre ellos bastante importante. De hecho, si buscáis un poco en la red, vais a ver todo tipo de cruces y de acusaciones. Y una de las acusaciones que le hace Grant Morrison a Alan Moore, y con esto yo creo que de momento acabamos con la batalla Alan Moore-Grant Morrison, que esto es un poco de salserío y tampoco cuestión de esto, vamos a hablar de la obra de Grant Morrison, no centrarnos solo en sus batallas con Alan Moore. Con el Barbas, amigo el Barbas. Con el guionista que no debe ser nombrado. Exactamente. Una de las cosas de las que le acusa a Grant Morrison es precisamente de que en todas las obras mete violaciones. Es que te pones no lo había pensado. Te pones a pensarlo y jo, ¿cómo son estos chiquillos, eh? Y empiezas a pensar y dices, ¿qué cosas se dicen? Watchmen, lo marcas, V de Vendetta, lo marcas, ¿sabes? Claro, tío, es verdad. Mira que el man lo marcas. Y es que te vas hasta 2 números. ¿Recuerdas el Vigilante?
o sea, el personaje, el vigilante. Sí, sí. Es que hasta tiene Alan Moore una colaboración en la serie del vigilante que son 2 números y hay una violación. Violan a alguien. Ah, muy bien. ¿Qué trauma tiene este hombre? Y claro, le mete cera con eso. Dice, claro, solo hace obras de gente a la que violan, ¿sabes? Imagínate la respuesta de Alan Moore, pues a la yugular, ¿sabes? El tío además, que se rapó el pelo para ir de moderno. Es tan fácil que entre al trapo. Es que es eso, se ha juntado un tío que pica mucho como es Grant Morrison, que yo creo que se divierte mucho con esto. Sí, porque sí. Volvemos al tema, en el personaje que se ha creado, esto le divierte. Sobre todo el personaje que era en los años 90, principios del 2000, que es cuando la polémica crece, ¿no? Sí. Pero es la diferencia, que Grant Morrison en todo esto se lo está pasando en grande y Alan Moore no. Alan Moore está muy enfadado. Entonces, claro, mientras esto sea así, Morrison va a volver al trapo de vez en cuando, porque le mola, le gusta picar y el otro cae. Es así. Es que hay un versus ahí muy interesante porque Grant Morrison se considera a sí mismo una especie de estrella del rock. O sea, todo el personaje que ha creado alrededor, a nivel incluso visual, el pelo, etcétera, se considera una estrella del rock. Y Alan Moore es prácticamente todo lo contrario. O sea, es un tío que, si fuera por él mismo... Es una asceta. Sí, si fuera por él mismo, de verdad, no me molestéis, ¿sabes? Yo hago cómics, os los leéis, pero no me deis la brasa, tíos, ¿sabes? Sí, porque... Pero ves, esta diferencia entre un tío que ha elegido el hedonismo y el nihilismo como forma de vida, sobre todo en esos primeros años de explosión, como es Grant Morrison, Sí. y un tío que es todo lo contrario, que es un misántropo. Y más según ha ido evolucionando Alan Moore. Quizá al principio hasta tenía más esperanza, pero es que Alan Moore con los años se ha convertido en un destructor de mundos totalmente. Y Morrison todo lo contrario. Morrison, pues como digo, desde mi punto de vista es un optimista. Sí. Aunque a veces ya digo que sea difícil encontrar optimismo en sus obras, pero ya digo que la idea que tiene respecto a cómo funciona la humanidad es sorprendente, sorprendente. De hecho, él ve esa trascendencia en los superhéroes, que como digo, es muy de agradecer, pero intelectualmente es difícil de mantener, y él lo consigue, tener un discurso coherente manteniendo una afirmación que desde cierto sector de la cultura pues poco menos que causaría risa, ¿no? Pero él está ahí defendiéndolo y además siendo aplaudido, lo cual ya digo que no es fácil. Hemos hablado de la revista Warrior y también, en cierto modo, de lo que era su competencia, que era 2000 AD. Y allí fue donde aparecieron o donde empezaron a surgir pues todos los guionistas que al final acabarían formando parte de Vértigo. Eso es. Neil Gaiman, Milligan también salió de ahí. Efectivamente. Pues toda una colección de jóvenes. Garth Ennis incluso salió también un poquito más tarde, pero... Alan Davis, efectivamente. Es que claro, en la revista, hay que decir que en la revista 2000 AD se publicaba El Juez Dredd, por ejemplo. Y por El Juez Dredd han pasado todos. Eso es. Todo el mundo que ha acabado en Vértigo ha acabado escribiendo... O sea, ha empezado escribiendo El Juez Dredd. Quizá Neil Gaiman no. Gaiman nunca escribió Dredd, creo. No, nunca. Pero eso, que tras el éxito de Alan Moore, pues DC, o en una de esas veces que ha estado mirando el futuro, quizá, o trabajando de una manera distinta como se trabajaba en el cómic americano mainstream, pues se encargó de que todos esos escritores que daban cierta elegancia a conceptos completamente ya requete usados, encontrasen su sitio en Estados Unidos y diesen una vuelta al concepto de cómic americano, ¿no? Ya no solo en los superhéroes, en lo que son las grandes marcas de la casa, sino en nuevas creaciones que acabaron derivando en el sello Vértigo. Y gracias a eso hemos podido disfrutar de cosas como Predicador o yo qué sé, o Authority con Warren Ellis, que también pertenece a esa generación posterior de autores ingleses que aterrizaron en Estados Unidos. Estábamos con la revista 2000 AD y ahí empezó a publicarse, ¿cómo llamarlo? Historias cortas, donde siempre había un final, pues, de estos que te dejan con el culo torcido, ¿vale? Que se llamaba Tark's Future Shocks. Y allí, pues... Los Future Shocks. Sí. Mitiquísimos. De hecho, Alan Moore, una de las razones por las que acabó en Estados Unidos fue los Future Shocks de 2000 AD. Son historias, cortas e impactantes. Esa era la idea. Y efectivamente son cortas e impactantes. Y además trabajando siempre en la ciencia ficción, pero muchas veces con mucho humor, con mucha ironía. Sí. Dependiendo del artista y dependiendo del momento, pues podían ser historias muy diferentes de lo que se espera de una historia de ciencia ficción. Sobre todo hablamos de una generación que
quizás los 60, los post 60, ¿no? Ya no es la ciencia ficción completamente utópica, ¿no? De años antes, ya es mucho más destructiva. Ya hablamos de una generación que se había enfrentado a Vietnam, pues toda esta historia cultural que cambió completamente la percepción de cómo funcionaban las historias de fantasía, ¿no? Y un poco alrededor de eso también, de lo que acabas de mencionar de la guerra de Vietnam, surge Zenith. Uh-huh. Eso es. Esta fue la primera creación para 2000 AD propia del propio Morrison, con Steve Jowell, un dibujante que a mí me encanta. De hecho, luego he visto trabajos de Steve Jowell coloreados, pero cómo funciona el blanco y negro en este artista es algo bestial, ¿eh? Sí. Y la evolución que tiene la serie en el dibujo de Jowell es muy, muy buena. A mí es un dibujante que me gusta muchísimo. Y en Zenith, pues empezó a plasmar, pues, todos esos temas de los que ya hemos hablado, además incluyendo su obsesión también por el mundo de la música. Él formó una banda, de hecho una banda que estuvo a punto de funcionar, estuvieron a punto de dar la campanada, pero no acabó sucediendo como tantas otras bandas, y fue cuando acabó en el cómic, ¿no? Y molaba mucho la pinta que llevaba Morrison en esa época, con sus casacas y era un poco el rollo de los Beatles del Sgt. Pepper, así como muy marinero y muy, muy, muy particular. Y bueno, Zenith es un personaje que es superhéroe y estrella del rock, porque es un superhéroe que nunca ha tenido que utilizar sus poderes. Es hijo de unos superhéroes anteriores que sí que tuvieron sus enfrentamientos, pero le vive una época de paz y es, pues, un tío que vive de fiesta en fiesta y viviendo la fama. No es un superhéroe al uso. Y por circunstancias de la vida, pues tiene que enfrentarse por primera vez a peligros importantes que están poniendo, pues, la realidad en duda y todo esto, ¿no? De hecho, en sus primeros números me flipan porque utiliza su influencia lovecraftiana, ¿no? Que no es algo que haya hecho mucho, pero sí que enfrenta a Zenith a seres pentadimensionales y todo este rollo. Y es una serie muy divertida que él mismo se la toma con humor, y quizá vemos a un Morrison muy relajado, un trabajo de juventud en el que, ya digo, que empieza a trabajar ciertos, pues, elementos que luego veremos más desarrollados, pero que todavía no es el Morrison que se hace bola, que es duro de masticar, ¿no? Es una serie que a mí me gusta un montón. Yo creo que incluso es una especie como de evolución de lo que estaba haciendo en las Future Shocks, sobre todo por el toque ese un poco de coña, porque hay personajes, los malos, lo de Masterman, por ejemplo, que era un guerrero nazi, ¿no? Sí, un guerrero nazi, porque había una batalla entre Maximan y Masterman. Sí. Maximan era el de los británicos y Masterman era el de los nazis, y se pelean entre ellos. El de los nazis, efectivamente. O sea, hay como una especie de homenaje a lo que era la cultura. Yo creo que en cierto modo también aunque guarda esa relación con lo de estrella del rock, que yo creo que es lo que siempre ha tenido la espina clavada a Morrison, y de hecho sí, la razón por la que se ha creado el personaje alrededor, yo creo que es porque tiene la espinita clavada con el tema de haber sido una estrella del rock, y él quiere ser una estrella del rock aunque no toque rock. Es la sensación que da. Efectivamente, sí. Volvemos al tema de cómo jugar con su realidad para crear ficciones, pues una muestra más. Y también lo que hay también es, pues, mucho amor por la edad de oro, quizá, de los cómics, cuando eran mucho más inocentes, ¿no? Masterman, pues son nombres muy ridículos, Maximan, pero muy del cómic de los años 40 y de los años 50. Y sí que hay cierto homenaje, efectivamente. Por eso digo que es un Morrison muy relajado, y mola leerlo por eso, porque todavía está muy lejos de esas búsquedas trascendentales del metalenguaje y del hipertexto y todo este rollo que veremos muchísimo después. Aunque sí que hay parte de eso, pero pues se juega un poquito con consigo mismo, con esa idea de que, como dices tú, no llegué a reventar las listas de ventas con mi banda, pero oye, hubiese molado mucho, ¿no? Me hubiese gustado un montón ser una estrella de rock, y gracias a esto puedo escribir una ficción en la que además mete superhéroes. Por lo tanto, aunque está lejos de los temas morrisonianos, es una obra completamente morrisoniana en ese sentido. Y lo bueno que tuvo Zenith es que llamó la atención de DC. Ahí está, pues su puerta de entrada. Y bueno, empezó a presentar proyectos y llegó el momento. Además, claro, pues ya es un tipo especial. ¿Qué proyecto eligió? Animal Man. ¿Quién hacía caso de Animal Man? Nadie. Es más, ¿quién se acordaba de Animal Man? Él. El único. Nada más.
De hecho, me imagino a la buena de la editora, a Karen Berger, cuando le vio, dijo, bueno, ¿qué quieres hacer? Animal Man. Me imagino a la editora diciendo, yo sé quién es, ese le tenemos en el catálogo. Es el nuestro ver de los otros. Y antes de seguir con Animal Man, vamos a escuchar una canción de The Sensational Alex Harvey Band, un músico que murió demasiado joven para todo lo que nos podía haber dado. Y ese tema se llama San Anthony y es del año 72, de su disco Frame. Intensito, ¿eh? Nos habíamos quedado con Grant Morrison queriendo hacer la serie de Animal Man. Lo cual, pues no deja de ser sorprendente. Evidentemente a un escritor joven, pues le dicen, ¿quieres Animal Man? Pues todo para ti, juega. Ahí tienes tu campo abierto. Realmente nadie pensaba que iba a ser una obra trascendente, ¿no? Que iba a ser la típica primera obra de toma de contacto con el mercado americano. Y de hecho al principio fue un poco así. Vamos a contar primero quién es Animal Man y qué poderes tiene, por encuadrarlo. De acuerdo. Bueno, pues Animal Man es un personaje bastante ridículo, las cosas como son. Recibió sus poderes de unas entidades extraterrestres que le conceden la capacidad de adoptar los poderes de los animales que estén cerca. Ejemplo, hay una hormiga cerca y coge la fuerza de la hormiga, ¿vale? Efectivamente, eso es. O se está en la selva, pues la velocidad y la agilidad de un mono, cosas así. Exactamente. Pues fue un personaje que, bueno, pues que tenía su gracia, pero realmente siempre estuvo completamente secundario.
Entonces Morrison le introdujo, pues cómo no, en un viaje bastante destructivo, en el que se reivindicaba como personaje, porque además es muy curioso. Él es actor y utiliza sus poderes para ganar trabajos y demás. Y le va transformando poco a poco en un personaje mucho más complejo, mucho más tridimensional, y se va enfrentando durante todo ese camino a la pérdida. La cosa derivó en pues uno de los experimentos narrativos más curiosos de la historia del cómic reciente, porque lo que hizo en Animal Man fue plantar realmente ya la semilla de toda su obra posterior, con una serie de decisiones que, bueno, pues no eran muy corrientes, eran completamente inéditas en el mundo del cómic. Que no en la literatura, ojo, o en el resto de la literatura, vamos a ser correctos. Existe poco, bueno, Niebla, quizá, tiene un referente. De hecho, él siempre ha hablado de Niebla como referente para Animal Man. Pero bueno, vamos a explicar a la gente, vamos a hacer un spoilerazo a la gente que va a flipar. Pero, esto funciona así, a ver, os la he leído, que tiene muchos años. En Animal Man juega con la idea, pues con el metalenguaje, con esa obsesión que tiene por acercar el cómic a la realidad y viceversa, en el que hay una experiencia, pues, chamánica, vamos, que se droga con cosa de ver dragones, aquí el amigo Woody Baker, y se rompe la cuarta pared, hasta el punto de que el personaje nos mira directamente y nos dice, os veo. Eso es muy tocho. O sea, no sé, se ha visto muy poquitas veces en el cómic a ese nivel. Es magia, es lo que él entiende como magia, ¿no? Y todo eso acaba en el clímax cuando es Woody Baker, el Animal Man, se encuentra con Grant Morrison, su escritor, ¿no? Y le pide responsabilidades. Le dice, bueno, tío, me estás fastidiando la vida. O sea, me has quitado a mi familia, me lo estás quitando todo. ¿Por qué? Y Morrison le contesta muy sencillamente, porque necesitamos ficciones y necesitamos el drama. El enfrentamiento entre personaje y autor es bastante impactante, porque nadie se había planteado una colección de cómics para hacer una reflexión sobre la propia capacidad del ser humano para crear mitos, ¿no? Y es lo que consigue con Animal Man, que una colección súper pequeña de repente se convirtió en algo que dejó a todo el mundo sentado en la silla, como diciendo, ¿y este tío quién es? ¿De dónde has salido? Yo no sé si recuerdas la historia del coyote. Uh-huh. El coyote está tendido en mitad de una carretera y está con el Animal Man, y de repente aparece un pincel con un color rojo, mojado en color rojo, y empieza a pintar la sangre. Que es otro ejemplo también de lo que estás comentando, de cómo se rompe esa cuarta pared como si fuera Pirandello y toda esta gente. Pero lo curioso es, volvemos al tema del optimista y revento que es Grant Morrison. Le devuelve su familia a Woody Baker, termina todo súper feliz, termina con un viaje de ida y vuelta, un viaje circular, en el que también reclama para el autor esa capacidad de tratar a sus personajes con cariño, ¿no? De yo tengo la capacidad de elección, yo soy un dios en ese sentido. Un demiurgo, sí. Sí, no, efectivamente. Pues lo que hace es tomar la decisión de contradecirse a sí mismo y decir, este camino es muy oscuro, mi personaje no se merece eso. ¿Por qué me tengo que atener a las leyes de la realidad? ¿Por qué los muertos tienen que permanecer muertos? No hace falta. O sea, yo soy Dios en todos los sentidos. Entonces, mola porque también le permite romper todas las reglas. Y bueno, pues por eso Animal Man ha quedado para la posteridad, ¿no? Fíjate que es de mis obras favoritas Animal Man. Tiene un comienzo que yo creo también, porque hay que entender que era su primera colección en DC. Y tiene un comienzo, dentro de lo que cabe, para lo que luego acabo demostrando, es bastante tradicional, por decirlo así. Sí, completamente. En la obra de Morrison se ve muy patente la influencia que tiene sobre él los editores. Cuando Morrison tiene un buen editor detrás, las obras suelen quedar redondas. Cuando le dejan demasiada vía libre, bajo mi punto de vista, a veces se le va directamente. Y yo creo que este es un buen ejemplo de una editora, bueno, Karen Berger. Yo además creo que concretamente esta obra la editora era Karen Berger. Y pues, ¿qué podemos decir de ella? La verdad es que Karen Berger le debemos tantas cosas buenas, o sea, por eso es alucinante. Es alucinante. Volvemos al tema de que los editores muchas veces son los malos de la película o los grandes desconocidos, ¿no? Pero los editores buenos, sí. Qué bien han hecho por el cómic. Y tenemos una invasión británica y
y una idea de cómic de cómo funciona hoy en día, porque Karen Berger estaba ahí para tener una idea, Sí. es decir, adelante, y saber escuchar a los autores, ¿no? Que eso es lo que hace grande a un editor. Y pues lo que digo, la debemos tanto a esta mujer que madre mía, hay que reivindicarla también, sí. Y decía lo del inicio porque a todos aquellos que os interese la obra, el inicio os puede parecer el inicio clásico de su... Además el dibujo, no sé si es de Chas o de Tom Grummett, o no recuerdo ahora quién es el dibujante de las primeras historias, pero es como muy clásico, es el típico cómic de superhéroes de los 80 clásico, pero poco a poco va metiendo mensajes de... un poco activista también, como era su familia, un rollo... de lucha por los derechos animales, etcétera, va metiendo una serie de mensajes. Sí, porque además él, bueno, pues él es un activista por los derechos de los animales, de hecho es vegano, si no recuerdo Sí. mal. Y efectivamente utilizó Animal Man para meter algún tipo de reivindicación. Sí que es cierto. Digamos que en Animal Man estaba sujeto por el editor o la editora en este caso, pero en Doom Patrol, que empezó a hacerla justo un año después, para contextualizar un poco todo esto. Animal Man estuvo escribiéndola de 1988 a 1990. Y Doom Patrol, que es la siguiente obra de la que vamos a hablar, se escribió de 1989 hasta 1993. Y diréis, anda, coinciden años. Esto es la vida de un guionista. O sea, un guionista no se encarga solo de una colección, sino que se encarga de 3, 4, 5 colecciones. O sea, viven de eso, viven de escribir historias. Y mientras estaba escribiendo Animal Man, empezó a escribir Doom Patrol. Y Doom Patrol es como una especie de laboratorio de experimentos. Todavía más gordo que Animal Man, efectivamente. Pero exageradamente. De hecho, aquí pasa un poco... Empezó raro, pero a medida que iba avanzando la colección, cada vez la cosa se iba más de madre, pero a niveles excesivos. O sea, es una obra que se nutre del dadaísmo, del surrealismo. Claro, esto en cómic... Es surreal a todos los sentidos. Pero a lo bestia. O sea, hay influencia de autores clásicos, bueno, de Burroughs, de yo que sé, hasta de Borges hay por ahí influencia. O sea, es tremenda, es tremenda. Posiblemente es uno de los ejercicios de imaginación más tochos que hubo en el cómic de principios de los 90. Exactamente, coincido. Y lo que dices tú de los comienzos, ¿qué pasa? Que al comienzo tú estás probándote. Tampoco puedes entrar con toda la artillería pesada como autor. No conoces bien a tus editores, no sabes bien... Al menos en el estatus que tenía en esta época, ¿eh? No, ahora ya hace lo que quiere. Por eso. Pero porque ahora es Grant Morrison, ahora está escrito con letras de oro, pero en ese momento eres un chaval, sí, estás empezando. Sí. Te tienes que contener porque no te queda otra. ¿Qué ocurre? Según va avanzando la colección, también los editores son conscientes de qué tipo de colecciones están tratando. Y estamos hablando de colecciones muy minoritarias, que es que nadie les hacía ni caso. Pasa un poco como lo que hablábamos antes de Frank Miller y Daredevil. Frank Miller pudo hacer lo que hizo en Daredevil porque era una colección que estaba a punto de cerrar. Era así. Y dijeron, juega con los juguetes, esto no le está haciendo caso ni nadie en absoluto. Y con Doom Patrol pasa exactamente lo mismo. Era una colección que, hombre, sí, tenía sus fans, pero tampoco era una colección que estuviese en los 10 primeros puestos de las listas de ventas. Ni de coña. Poco a poco se va creando una comunicación entre el editor y el artista. Y el artista dice, mira, si nos cierran nos da igual, pero ¿por qué no? Y los por qué no muchas veces salvan una colección, y no solo una colección, sino que pueden cambiar la historia del cómic. Con Doom Patrol pasa un poco eso. Él quiso exponer sus influencias. De hecho, ya estamos. Yo entiendo a los editores. Dijeron, hemos traído a estos tíos, a estos ingleses, porque tienen unas influencias y una cultura que no tenemos aquí. Vamos a dejarlos trabajar. O sea, es que me parece hasta lógico. Y Doom Patrol fue un ejercicio de imaginación bestial con todas esas influencias que tú estás diciendo. De decir, ¿por qué no? ¿Por qué no hacemos esto? ¿Por qué no vamos al siguiente nivel? Con unos personajes además súper extravagantes, ¿no? Sí. Que no tienen ningún referente de ningún tipo de superhéroe que hayamos visto hasta ahora. Y claro que funcionó. Es más, vamos a aprovechar para hacer una reivindicación, si te parece. ¿De la Doom Patrol? Sí, por Dios, que alguien la reedite. ¿Qué pasa? No se ha reeditado jamás Doom Patrol, me Es temo. que es una colección... A ver, tengo un artículo sobre esto en la web Cabezas Cortadas, por si queréis leerlo, en el que hablo de la Doom Patrol. Esto queda un poco en plan de coña, ¿sabes? Tengo un artículo en la página de Cabezas Cortadas. Tú también puedes hacer referencia. Santi escribe en múltiples páginas. Es un tío que da gusto leerle. Luego ya
hacemos unos tocamientos mutuos, pero tengo un artículo... Sí, luego bombo. Exactamente, nos hacemos masajes en los pies como en Pulp Fiction y esas cosas. En Cabezas Cortadas, en la web de Cabezas Cortadas, tengo un artículo sobre la Doom Patrol en el que hablo precisamente de que es una colección maldita. Es una colección que se ha cerrado 5 o 6 veces, creo recordar. O sea, aguanta, creo que el récord de números lo tuvo en su primera etapa, pero que acabó cerrándose porque son personajes... yo en el artículo, que os recomiendo que lo leáis, porque es interesante desde mi punto de vista, pero hago la comparación un poco con los Cuatro Fantásticos. Es decir, los Cuatro Fantásticos viajan al espacio y se transforman. Y dentro de lo que cabe, todos tienen poderes molones. Pero Ben Grimm está jodido. O sea, la cosa está jodida. Pues para hacer una analogía, el sufrimiento personal que tiene Ben Grimm al ver transformarse toda su realidad, porque los otros dentro de lo que cabe, pues dices, vale, pues Sue y Reed son pareja y el otro se transforma en fuego. Son poderes molones, pero soy una puta roca. O sea, no... ¿Cómo follo? ¿Sabes? O sea, como... Mira, estaba buscando cómo decirlo, pero bravo, o sea, bien. Sí, es que es así, o sea, se le jode la vida. Pues algo así sería la Doom Patrol. Los personajes de la Doom Patrol es que te dan ganas de abrazarlos de la pena que te dan. O sea, estamos hablando de, por ejemplo, de un piloto de coches que tiene un accidente y meten su esencia, su alma, lo meten dentro de un robot. En una lata, totalmente. Sí, bueno, exactamente. Ni siquiera es un robot, es un espacio ahí. Es una lata. Sí. Una lata. Estamos hablando de alguien que esto es un personaje de Morrison, alguien que tiene, no sé si son 50 personalidades diferentes conviviendo dentro de su cuerpo. Estamos hablando de personajes que dicen que... 64 personalidades creo que eran. Estamos hablando de personajes que están fastidiados, o sea, personajes jodidos. Y ya no solo eso, es que son anticarismáticos. Sí, totalmente, o sea, totalmente. Nadie llevaría una camiseta de un personaje de la Doom Patrol. O sea, nadie. Son personajes que no sirven para vender merchandising. Son una invención absolutamente delirante desde su inicio. Y claro, una invención delirante que cae en manos de un tío que le encanta esto. Sí. Pues evidentemente. Y se junta todo esto con una colección a punto de cerrar en la que te dejan hacer lo que te da la gana. Pues sale una obra maestra. Una obra maestra que, por favor, señores de ECC, que en este caso son los encargados, reeditadla, por favor. Otro día mira, después después del programa de Karen Berger, vamos a hacer un programa sobre la política de edición de ECC. Yo creo que te voy a traer a vivir aquí, ¿sabes? Es que directamente, ¿sabes? Durante el verano te vienes aquí una semana y todos los días grabamos un especial. Y grabamos todos, sí. Todos de seguido. Es más, lo emitimos en directo en streaming. Muy loco, en bañador. Venga, basta. Para que os hagáis, para que notéis hasta dónde llega el nivel de bizarrez de la Doom Patrol, hay un personaje que se llama Danny Lacalle. No sé, la verdad es que como lo he leído en inglés, no sé cómo se llamó aquí, pero vamos, es Danny the Street, Danny Lacalle. Que el personaje es una calle. O sea, y diréis, ¿pero cómo? O sea, el personaje, el que habla y se relaciona y eso, es una calle. Entonces, ese tío va viajando de un lugar a otro, pero el personaje es una calle. ¿Vale? y me encantan los villanos. En esa época, Morrison todavía no se drogaba mucho. No, mucho es no. verdad. Algo sí, pero mucho no. Es verdad. Más que nada porque no tenía dinero para hacerlo. No, claro. O sea, hablamos de la época prefama gorda. Sí, que ahora llegaremos. Así que estaba ahí en plan experimentando y sus cosas, pero todavía no era la época drogota de verdad. Por cierto, que aparece por primera vez aquí Flex Mentalo, que eso es otro tema importante. En la Doom Patrol. Efectivamente. Y dejando ya claro que... Ahora vamos a hablar de Flex Mentalo, si quieres, pero dejando ya claro que es un personaje, pues, un poco siguiendo la esencia del resto de personajes. Un personaje raro. Y si los personajes protagonistas son raros, los villanos son más raros todavía. O sea, el elenco es... la hermandad del dadaísmo, por ejemplo. O sea... Hay los hombres tijeras que cortan la realidad. No sé, Mr. Nobody, que es como una especie de interrogación. O sea, es Qué bueno era Mr. Nobody. Sí, es verdad. Qué diseño más bueno de personaje. Sí, totalmente. Bestial. La creación de Mr. Nobody es genial. Es un tío que se mete en una habitación blanca. Se pone en las manos de un científico alemán. No sé si era nazi. Era nazi, sí, yo creo que era nazi. Seguramente era nazi, sí, porque es muy, muy típico esto. Sí.
y se vuelve loco al ver todo tan blanco, porque le tiene ahí durante días y digamos que un poco rollo el Doctor Manhattan, acaba perdiendo su esencia corporal y se convierte en... no sé cómo decirlo, en una especie de... Se convierte en una pregunta, literalmente. Una pregunta. Se convierte en una cuestión trascendental. Es Morrison, amigos. No haber venido. Todo así. Yo creo que este es el punto de inflexión ya donde dice el venga, uy, la cantidad de cosas que puedo hacer con este medio. Sí. Y se le abre, yo creo que hay un universo en el que ya dice, oye, esto me gusta. Yo creo que no ha llegado nunca a... Porque es que estamos hablando de una colección. Luego en obras como El Asco, de la que también hablaremos después, el nivel de surrealismo es importante también. Pero es que en esta obra en concreto, en la Doom Patrol, estamos hablando de una serie en la que, pues no sé cuánto duró la presencia de Grant Morrison en la serie, pero bueno, 4 años. Estuvo bastante pues tiempo. Estamos hablando, pues igual 50 números. Siguiendo este rollo, siguiendo este patrón, yo creo que él mismo, me da la sensación de que él mismo se autoexigía que fuese así. O sea, voy a ponerme realmente extraño. O sea, voy a intentar sacar todo que no sea normal. O sea, seguramente. Porque si comparas el principio, que tiene cierta... O sea, sigue un patrón narrativo más o menos normal, cuando llegas al final te das cuenta de que se ha ido de madre, de que en realidad es una especie de ejercicio de, pues bueno, como el dadaísmo. O sea, es experimentar con el medio narrativo, o sea, no es más. ¿Hasta dónde puedo extender el concepto de cómic? Vamos al tema, que por eso Morrison es especial, y es lo que le genera tantas críticas como aplausos al fin y al cabo. Pues es perfectamente entendible que haya gente que no entienda este afán experimentador, ¿no? Con un medio que en el fondo pues exige ser más sencillo en la mayoría de las ocasiones, ¿no? Tanto a nivel gráfico como a nivel intelectual. Pero, jolín, volvemos al tema. Esta gente está cambiando toda la tradición británica, estaban cambiando nuestra idea de entender el cómic a gran escala. Y Morrison fue el que lo llevó a este punto de ruptura con la realidad, ¿no? Porque hasta este punto, incluso Gaiman, que es el que, digamos, más fantástico, no se sale de los límites del folclore, ¿no? Tampoco juega tanto con la narrativa como tal. Pero Morrison se ha interpuesto casi como cruzada la experimentación, ya no solo con la historia, sino cómo contar la historia. ¿Qué herramientas tengo para contar esta historia de una manera que nadie nos la haya contado nunca? Eso es excepcional y es lo que hace su obra especial, incluso en sus momentos más discutibles, ¿no? Vamos a escuchar otra canción de un grupo de Glasgow, que es la ciudad natal de Grant Morrison. Y el siguiente grupo que vamos a escuchar es Travis, y la canción se llama Flowers in the Window. Snowman, I was told, but there was no one there to hold. Before I swore that I would be alone forevermore. Wow, look at you now, flowers in the window. It's such a lovely day, and I'm glad you feel the same. As you stand up out in the crowd, you are one in a million, and I love you so. Let's watch the flowers grow. There is no reason to feel bad, but there are many seasons to feel bad. Sad and mad, it's just a bunch of feelings that we have to hold. But I am here to help you with the load. Wow, look at you now, flowers in the window. It's such a lovely day, I'm glad you feel the same. Stand up out in the crowd. You are one in a million, and I love you so. Let's
Seguimos con este especial a Grant Morrison y vamos a hablar ahora de Flex Mentallo, una obra dibujada por Frank Quitely. Frank Quitely, uno de sus grandes compinches en esto del cómic. Escocés también, si no recuerdo mal. Escocés, con un estilo súper particular. Sí. A mí siempre me ha recordado el estilo de Frank Quitely, una mezcla entre Moebius y Katsuhiro Otomo, sí. el de Akira. Sí, bien visto, sí. Me parece una mezcla perfecta entre ambos actores y además con una capacidad narrativa excepcional. Sí. Me flipa la capacidad que tiene para, no sé, usar los silencios, usar la viñeta de manera absolutamente fantástica para contar historias realmente complejas, ¿no? El uso del espacio. Sí, es algo alucinante. Y la cámara, claro, la perspectiva que utiliza siempre, incluso cuando fuerza mucho, porque hay veces que fuerza mucho. Sí. Es genial cómo introduce la figura humana dentro de la viñeta. No sé, me parece que es un dibujante excepcional, pero a todos los niveles. Flex Mentallo, año 1996. Vamos a por ello. En el 96 ya había editado Los Invisibles, ya era una estrella y se marca esta historia que, como tú decías al principio, tiene mucho autobiográfico. Recupera a un personaje de la Doom Patrol, a Flex Mentallo, y ya trabaja conceptos que luego hemos visto en el multiverso posteriormente. Todo gira alrededor de una obra de ficción y su capacidad para destruir la realidad casi, ¿no? Y al mismo tiempo que hay una especie de súper curiosa historia de detectives, porque es lo que es, ¿no? Es una historia de un detective buscando un objeto. Hay una reflexión sobre el arte, sobre la capacidad de creación y sobre su propia vida. Digo que es que Morrison es autorreferencial, ¿no? Siempre vemos esos puntitos en común con toda su obra. Y es, pues, una historia sinceramente muy pequeña, pero que funciona a una escala bestial y sobre todo tiene un final apoteósico, que es eso, la reivindicación de la capacidad creadora del ser humano. Como una historia de detective se convierte en un aplauso de la capacidad de creación humana y es muy, muy bonito. Y es una de esas obras especiales, raras de narices, porque juega pues con ese punto de locura en el que conecta la ficción con su propia realidad, como estamos diciendo todo el rato, ¿no? Y empieza a trabajar los conceptos, bueno, ya esos conceptos que había trabajado anteriormente, pero como es el metatexto, ¿no? La capacidad de la creación para contenerse a sí misma, que es algo que suele tratar muchísimo. La forma de trabajar de Grant Morrison a nivel de guión, según cuenta él de nuevo, él hace los dibujos y hace los guiones y después los escribe y se los pasa al dibujante para que los dibuje. Y con esto hay bastantes coñas porque de repente te ponen una viñeta, se ven 300.000 soles reventando bajo el manto de Plutón estrellado con partículas de átomos enriqueciéndose y haciendo el amor. Y claro, los pobres dibujantes. Tiene que ser muy infernal. Porque claro, hay que trabajar mucho en la cabeza de él. Él tiene esa idea tan particular de cómo funciona la narrativa. Y de hecho, una de las razones por las que muchas de sus obras no alcanzan un mayor nivel de perfección es precisamente por esa incapacidad de comunicar a los dibujantes qué es lo que están haciendo. Es lo que pasa con Los Invisibles, de lo que vamos a hablar ahora, pero ese es uno de los grandes problemas. Cómo trasladas al dibujo conceptos tan complejos, ¿no? Tan imaginativos. De hecho, a veces sufre bastante la narración en sus obras precisamente por eso. Al menos a mí me pasa con Morrison a veces. Tengo que parar y decir, a ver, espérate, que lea esto bien, voy a intentar leer el texto sin fijarme en el dibujo, a ver si lo entiendo. No, es lo que pasa, por ejemplo, en Crisis Final, que es una obra muy criticada. A mí me encanta, pero muchas veces ocurre que se nota que el dibujante, que es un dibujante de superhéroes al uso, un gran dibujante, pero de superhéroes, es decir, que está acostumbrado a un tipo de narrativa muy prefijada, muy pues que es una fórmula, ¿no? Y se nota que muchas veces yo creo que ni él mismo entiende que está dibujando. Sí. Es un gran dibujo, es muy chulo, pero yo creo que está incluso perdido preguntándose que qué narices pasa en medio de todo el meollo que se ha inventado aquí mi colega. Sí, de acuerdo. Y es una de las razones por la que Crisis Final es una obra tan imperfecta. A mí me parece una genialidad, pero bueno, luego hablaremos de Crisis Final y la que se lió. Que no hemos dicho el poder de Flex Mentallo. Es súper fuerte. Es un forzudo de circo. Tengo aquí delante la portada y se vende como Flex Mentallo, el justiciero musculoso. Es la pega. ¿Ves? Es que luego aparte le encanta jugar también con conceptos muy pulp, ¿no? Muy de literatura de baratillo. Y ahí tienes a un forzudo de circo convertido en un detective.
mola mucho. A mí es un personaje que me gusta un montón y la serie es que me parece que es una auténtica maravilla. Estábamos en el año 1996, hemos hablado de Flex Mentalo, pues básicamente porque aparece en la Doom Patrol, así que ahora, haciendo uso de un poco de los ejes temporales que a veces desarrolla Grant Morrison, volvemos al pasado. Nuestra TARDIS. Nos vamos hacia una obra importante, por no decir vital, dentro de la carrera de Grant Morrison, que es Arkham Asylum, año 1989. En 1969 fue un año especial para Batman. Arkham Asylum es producto de la Batmanía y es una obra que en cualquier otro momento no se hubiese comido un colín posiblemente. Eso es. Opino eso, me parece una auténtica obra maestra, pero... Sí, y yo creo que él es consciente. Sí, o sea, yo creo que ni él mismo esperaba este pelotazo, porque es una obra absolutamente demencial dentro de la historia de Batman. Es otro experimento de Grant Morrison a todos los niveles, encima con un dibujante tan especial como Dave McKean, que además es un dibujante que odia dibujar superhéroes y lo ha dejado muy claro en numerosas ocasiones. Este proyecto es una rareza dentro de lo que él suele hacer. Y además, Dave McKean, dentro de que odia dibujar superhéroes, odia especialmente dibujar a Batman. O sea, es... Sí, no, lo odia. Odia profundamente dibujar a Batman. De hecho, en Orquídea Negra, él admite que dibujó un borrón. Hay un episodio en el que aparece Batman y dibujó un borrón directamente. Porque decía que no se iba a molestar en dibujar a Batman, que lo odia. Entonces, claro, digamos que es una obra que pues parece mentira que funcionase como funcionó, a los niveles que funcionó en ese momento. Como digo, era el año 1989, se estrena el Batman de Tim Burton y se dispara la Batmanía. No sé, es una serie de casualidades que no acaban de entender, pero que funcionaron, como digo. Arkham Asylum es una historia completamente onírica, en la que digamos que Morrison se lo plantea como una especie de versión siniestra de Alicia en el País de las Maravillas durante todo el rato, en la que Batman se queda atrapado dentro de Arkham, el asilo, con todos los presos, que todos los conocemos, una pandilla de tarados muy tocha, a su disposición, y le someten a una serie de pruebas a lo largo de las páginas del cómic, todo ello dibujado por Dave McKean, que como digo es un dibujante muy especial y que encima da más empaque, más identidad a ese espíritu onírico que impregna la obra, porque de hecho la idea original de Morrison era que todo acabase como un sueño, o sea, que Bruce Wayne se levantase de la cama gritando, pero bueno, al final pues él mismo decidió que eso era como pues muy cliché y lo dejó pues como una especie de historia alternativa en la que Batman se enfrenta a un Joker completamente diferente. De hecho, establece una teoría respecto al Joker que ha quedado marcada, ¿no? para identificar al personaje en cuanto a que no está loco, no es realmente un psicópata, sino que es lo que el propio Morrison en su obra define como una especie de supraconciencia. Es una especie de hiperinteligencia en la que el personaje está por encima del bien y del mal. Por lo tanto, no entiende el bien y el mal como nosotros lo entendemos, porque él ha trascendido esos conceptos y está muy por encima del ser humano medio. Es las cosas de aquí mi amigo Morrison. Entre medias, pues ya digo, muchísimo simbolismo, referencias a, ya digo, Alicia en el País de las Maravillas, al tarot, a una cantidad de conceptos mágicos, incluso porque también mete una historia de magia por detrás para redefinir la historia de la familia Arkham, y la verdad es que es un resultado alucinante, pero como digo, es incomprensible que eso funcionase de la manera que funcionó, porque Grant Morrison no solo triunfó como guionista, es que se hizo millonario literalmente. ¿Cuánto vendió esto? Cuéntanos. El primer día de su edición americana, estoy hablando, vendió 120.000 ejemplares. O sea, venga ahí. Es algo absolutamente demencial. Claro, ¿qué pasa? Que sus derechos de autor eran una miseria. Tenía $1 por cada ejemplar vendido. Multiplica, ¿no? Multiplica la cantidad de pasta que ganó Grant Morrison con esta obra, que ya digo que yo creo que ni él mismo se esperaba que tuviese el impacto que tuvo, sobre todo por la propia naturaleza de la obra, que no tenía nada que ver con, pues ni siquiera con el mismísimo Batman o con su continuidad. La forma de Dave McKean de integrar el texto, que es una obra con mucho texto,
la propia idea de McKean de cómo se debe plantear una página, del propio coloreado. McKean es un artista muy, muy particular y puede que esta sea una de sus obras más impactantes en ese sentido, aunque ya estoy seguro de que él no está especialmente contento, porque él es más rabillo, es de otras cosas. Con McKean pasa un poco a veces como con Sienkiewicz, que es ese tipo de artista que lo ves y te gusta verlo, te produce un poco síndrome de Stendhal, porque es que es súper bonito el dibujo, la planificación, etcétera. Lo que dices tú, o sea, Tim McKean es heredero directo de Bill Sienkiewicz. Sí. Es una influencia fundamental. No sé si lo ha dicho alguna vez en alto, pero vamos, es básico. Yo creo que Morrison conocía ya a McKean, sobre todo por las portadas, me imagino que para Sandman lo conocía a McKean. Y de hecho él prefería a Voland, que no sé si lo sabes esto, pero él prefería a Brian Voland. Sí. Porque le había gustado mucho el trabajo con Moore, precisamente, en La broma asesina. Y prefería a Voland precisamente por eso, porque el guión es muy simbólico, hay mucho rollo de psicoanálisis, etcétera. Y bajo mi punto de vista, al menos narrativamente, el hecho de que McKean lo dibujara complica más las cosas, porque McKean también es muy simbólico. Entonces hay como una especie de eclosión de simbolismos. Efectivamente. Que hace que yo por lo menos, yo lo he leído. De hecho, he leído la obra varias veces. Y es una obra complicada. Es decir, mucho. Yo creo, bajo mi punto de vista, creo que vendió tanto porque la gente se lo compraba simplemente por la Batmanía, empezaba a leerse y le decía, pero qué mierda es esta, o no entendían nada. Porque para nosotros... Estoy seguro de que fue así. Claro, porque para nosotros, tanto para ti como para mí, yo he leído cosas raras, pero leo esto y es una cantidad de estímulos tan bestia, tanto por parte del dibujo como por parte del guión, que llega un momento en el que tienes que parar y cerrar y decir, voy a descansar un poco porque esto es demasiado denso. Sí, y ya digo al que menos a mí me pasa, cómo se plantea incluso a los personajes, que parece una cosa muy tonta ahora, pero ya digo, esa reinterpretación de la locura del Joker o jugar con esa idea de que Batman está tan loco como sus contrapartidas del asilo. Sí, vale, Frank Miller ya lo había tratado con anterioridad, pero a estos niveles de que realmente Batman se queda encerrado en el manicomio y como le dice el Joker, pero si tú aquí pintas todo, o sea, ¿por qué te vas? Quédate con nosotros si estás zumbado. O sea, ese trabajo de psicología de los personajes pues no es tan común como parece en la época. Y es una obra muy arriesgada en muchos sentidos, aparte de eso es lo que dices tú, ¿no? Esa comunión entre la parte gráfica y la parte literaria. Son dos personas con una visión muy particular de cómo tiene que funcionar un cómic. Y mira tú por dónde, funciona. Tampoco tuvo que ser una colaboración especialmente amena porque no han vuelto a hacer nada juntos posteriormente. Ya. Y son dos autores que, como dices tú, se complementan, porque tienen una visión pues muy particular de cómo funciona un cómic. Y quizás sí que hubiese dado mucho más juego. De hecho, posteriormente hizo Keith Eternity, sí. Y lo dibujaba Duncan Fegredo, y en cierto modo Fegredo en ese momento imitar es una palabra muy fea, pero sí que estaba muy, muy influenciado por McKean, a lo mejor precisamente porque, no sé, veían ahí ese filón de trabajar cierto aspecto gráfico para un cómic que también pues trabajaba mucho el nivel simbólico, el nivel mágico, ¿no? Como Keith Eternity. Fíjate que yo con McKean se complementan, pero son como dos polos positivos, ¿sabes? Sí. Que es el problema, yo creo, que de esta obra, que si pones a McKean con un guionista, vamos a decir, normal, McKean puede lucirse y como que adquiere o se echa a las espaldas todo el tema del simbolismo. Pero cuando le pones con un autor como Grant Morrison, que ya es simbólico de por sí, porque es que estamos hablando de dos egos creativos súper grandes. Uh-huh. Incluso hasta es posible que con Alan Moore le hubiese pasado lo mismo. Sí. Porque si comparas los guiones de Gaiman, Moore y Grant Morrison, los tres coinciden en una cosa. Hombre, no llegan al nivel de Alan Moore porque Alan Moore te mete una página para describirte una viñeta, básicamente. Uh-huh. Pero por ejemplo, Alan Moore funcionó muy bien con Gibbons en Watchmen. O sea, todo el elemento simbólico, porque también el dibujo de Gibbons agradece ese tipo de cosas y puede añadir cosas al guión de Moore. Pero en este caso estamos hablando de dos creadores que tienen, por decirlo así, como voz propia, y no hay ninguno de los dos que se adapte al otro. Es decir, Gibbons se adaptaba a Moore, pero en este caso McKean no se adaptó a Morrison. McKean dijo, yo me he leído el guión, voy a hacer mi mierda, ¿sabes?
y ves, por ejemplo, estaba ahora, lo tengo aquí en la mano, y miras precisamente lo que estabas comentando antes de lo de Batman, que no le gusta dibujar a Batman, al personaje. Es un borrón. Y te das cuenta de que en realidad Batman casi no aparece. No, y además que le dibuja siempre con la capa por encima, le da ese aspecto vampírico, ¿no? Hace la sombra, sí. Hace la sombra, pero no no aparece Batman. Aparece muy poquito. Y le convierte en un personaje completamente expresionista. Parece del gabinete del Dr. Caligari, ¿no? Sí, totalmente. Súper extendida, sombría. La verdad es que Batman en toda la obra prácticamente es parte del atrezo. Es que no es protagonista, tanto a nivel visual como a nivel narrativo. Los protagonistas aquí son, pues, es que si el protagonista es el propio asilo de Arkham, el propio asilo, ¿no? correcto, sí. Todos los secretos que esconden, es un personaje, es lo que se come toda la narración, todo gira alrededor de eso. Y este Joker tan particular, que me parece una auténtica genialidad la vuelta de tuerca que hace respecto a cómo le funciona la cabeza, ¿no? Y cómo el Joker dentro del asilo se convierte en el director de orquesta. De hecho, dentro de ese paisaje tan turbio parece hasta un personaje normal, lo cual es, pues, bastante complicado de conseguir y es otra de las bazas de Morrison. Y una cosa que consigue el cómic que es muy buena es el hecho de sentir el ambiente, que yo creo que eso es... La parte de Morrison tiene mucha importancia, pero el dibujo de McKean es que te mete en el ambiente. O sea, ese ambiente surrealista. Exactamente. Yo recuerdo las primeras sensaciones de decir, hostia, que es que estoy dentro de Arkham, ¿sabes? O sea, es donde todo puede pasar. Porque es que empiezas a ver la lista de malvados que hay dentro de Arkham y es que se te caen los cojones al suelo, ¿sabes? Tienes a una serie de maníacos, homicidas, psicópatas que están sueltos porque han creado su propio reino, como decías tú antes. O sea, el rey es el Joker, pero el resto son como los efebos del Joker, ¿sabes? Y ese ambiente capturado, por lo menos a mí, es una de las cosas que más me motivan de este cómic. Y los fantasmas que tiene Arkham, la intrahistoria oculta de la familia Arkham. El twist final, la vuelta de tuerca final de la historia. Sí, la verdad es que... Es un cómic es muy bueno, o sea, es que es muy bueno. Sí. Lo que pasa es que también, pues, tiene su naturaleza de rareza para la época en la que fue y de experimento que, ya digo, salió bien por unas circunstancias. Es que fue el año 89. O sea, esa serie llega a salir un año antes. Se come una mierda. Pero literal, literal. Es el lugar y el momento. Yo no sé si leíste esto, documentándome un poco para el programa, leí que la idea original de Morrison era vestir al Joker con medias y, o sea, con lencería femenina. La verdad es que está creando su propio cabaret dentro del asilo. No hubiese sido nada extravagante. Bueno, extravagante sí, pero no hubiese sido nada raro el experimento. Y volvemos al tema. Morrison, otra de las obsesiones que tiene es la transexualidad. Él mismo admite que durante una época de su vida no le resultaba extraño salir vestido de mujer, de fiesta. Ojo, la transexualidad y también el travestismo. Eso es, o sea que volvemos al tema de sus propias obsesiones personales, el fetichismo, los clubes así un poco sórdidos de fetiche, también han formado parte de su educación cultural, sobre todo en esta época pues un poco más salvaje que tuvo, ¿no? Volvemos al tema de las limitaciones que te puedan poner una gran editorial. Hubiese sido muy guay ver a un Joker de esa guisa, pero el Joker que trabaja a nivel intelectual también está muy bien planteado. A mí me gusta mucho. Vamos a ir ahora con un tema de Primal Scream, un grupo que lleva ya casi 35 años, y la banda de Bobby Gillespie nos regaló en el año 1994 este tema llamado Rocks. Just full of hunchbacks, bitches keep
your rocks off, honey. Shake it now, now. Get 'em up downtown. Get your rocks off, get your rocks off, honey. Shake it now, now. Get 'em up downtown. Get your rocks off, get your rocks off, honey. Shake it now, now. Get 'em up downtown. Get your rocks off, get your rocks off, honey. Shake it now, now. Get 'em up downtown. Get your rocks off, get your rocks off, honey. Get your rocks off, get your rocks off, honey. Get your rocks off, get your rocks off, honey. Get your rocks off, get your rocks off, honey. Get your rocks off, get your rocks off, honey. Get your rocks off, get your rocks off. Pues... vamos a ir a por los invisibles. Vamos a empezar diciendo que Los Invisibles son posiblemente su serie más representativa, pero al mismo tiempo es la serie más fallida de toda la producción de Grant Morrison, por un montón de razones. Sí. Vamos a ver. Es que es complicado hablar de Los Invisibles, porque por un lado es una obra maestra, pero por otro lado es un fracaso absoluto en muchos sentidos. Estamos hablando así simplemente como introducción de una obra que le llevó a Grant Morrison desde 1994 al año 2000. ¿Vale? Y estamos hablando de un Grant Morrison que ya había ganado bastante pasta y se había dado un viaje por alrededor del mundo, en el que había probado justo lo que había dicho Santi, clubs de travestis, etcétera, y todo tipo de drogas, ¿vale? Entonces, tenemos a un Grant Morrison que había vivido un montón de cosas, incluido una supuesta abducción en Katmandú. Efectivamente. ¿Vale? Entonces, estamos en ese año. Sí, él dice que sufrió una experiencia que él define como una abducción. Y él tuvo una revelación. También, joder, hay gente que lo llama nirvana. Es que yo que sé, estas experiencias que a mí se me escapan un poco, yo que soy una persona muy escéptica, pues me cuesta mucho ponerme en situación. Pero bueno, él consideró que había sufrido una revelación, había visto más allá de lo que puede ver un ser humano normal, y entonces se plantea Los Invisibles. Y ese es el problema de Los Invisibles, su propia concepción, su propia idea seminal. Lo que pretendía con Los Invisibles era una especie de llamada a las armas universal. Él quería transmitir su experiencia trascendente para que todos los que leyésemos ese cómic, que él consideraba que iba a ser una especie de antes y después cultural, sufriésemos esa misma iluminación y nos enfrentásemos a la realidad de una manera completamente distinta. Literalmente Grant Morrison quería cambiar el mundo. Evidentemente ahora sabemos que fue un fracaso. En ese sentido, Los Invisibles se podríamos decir incluso que peca de pretenciosa, ¿no? E incluso de inocente, en cierto sentido. Al fin y al cabo no es más que un cómic. El problema es que la perspectiva que tiene Grant Morrison en el cómic es que es magia. Literalmente, él cree que puede cambiar las cosas con magia a través de sus viñetas. Quiso mezclar, pues, pensamiento político, pensamiento anarquista, porque básicamente lo que son Los Invisibles es un grupo anarquista. Lo que pasa es que también habría que definir mucho el concepto de anarquismo que defiende, porque por un lado hay gente que dice que es un anarquismo individualista, otra gente dice que no, que al ser una especie de manada, Los Invisibles lo que es un anarquismo puro, un anarquismo de toda la vida de grupal, ¿no? No hay un líder claro, se van cambiando los posicionamientos dentro del propio grupo, y funciona respecto a una historia de ciencia ficción. Ya estamos, al final siempre se mueven los mismos términos, en la que un grupo de personas conocen cómo funciona la realidad oculta y se enfrentan a unos seres insectoides, ¿no? Que tienen incluso referentes lovecraftianos también, porque viven más allá del espacio y del tiempo, viven en una dimensión paralela, y se enfrentan a este grupo que domina la sociedad humana. Eso es a nivel pequeño lo que son Los Invisibles. Sí. A nivel pequeño. Es que claro, esto es una sinopsis muy breve. Entre medias, pues tenemos viajes en el tiempo, tenemos experiencias alucinógenas, tenemos pues eso, un llamamiento a las armas político, una especie de llamada al despertar. Gente entrando en bases militares, como hacía su padre. En serio, Efectivamente. Es que hay que leerla. Es muy complicado hablar de Los Invisibles a nivel global, porque además luego cada arco argumental es completamente distinto al anterior. Hay algunos que son, pues, mucho más mágicos, en el sentido de explorar aspectos de
del vudú, por ejemplo, de la magia chamánica o de la tecnomagia incluso, ¿no? También hay mucha reflexión respecto al uso de la violencia como autodefensa, ¿no? También reflexionan mucho los personajes respecto a lo que están haciendo, porque en el fondo son terroristas, es así, se están enfrentando al orden establecido a base de violencia. Es una obra intelectualmente excitante, es un reto para el lector, en ocasiones es muy excesiva, pero tiene un trabajo de personajes brutal y, para bien o para mal, nunca vas a leer algo parecido a Los Invisibles, nunca. Es con lo que me quedo. Han pasado, acabó en el 2000, han pasado 16 años y, jolín, se han escrito muy poquitas cosas parecidas a Los Invisibles. Se ha intentado, pero no hay nada que sea como esa obra. ¿Imperfecta? Sí, lo es. Pretenciosa en algunos momentos, pero me parece fundamental para entender el cómic moderno tal y como lo entendemos ahora y para entender el pensamiento de Grant Morrison, porque es la condensación de todos sus temas, de todas sus obsesiones convertidas en viñeta. Es más, él se considera que el cómic afectó personalmente a su vida. Volvemos al tema de su magia, ¿no? De cómo él entiende la magia y cómo influye en el mundo a través de su arte. Pues el personaje principal, King Mob, se ponía enfermo, él se ponía enfermo. Es que físicamente es que es él, físicamente es él, o sea, tú le ves... Sí, es él. No, y él lo ha dicho. Él, efectivamente, de hecho es la traslación, ya lo hemos dicho antes, del personaje que creó durante su adolescencia, Gideon Stargrave. Exactamente. Y sí, él consideraba que había una simbiosis entre su vida personal y el cómic. De hecho, él decía que, bueno, él sale el protagonista se lía con una personaje llamada Robin, y él decía que en su vida apareció una mujer que era exactamente igual que Robin. Yo qué sé, volvemos al tema entre la leyenda, la ficción y la realidad. Grant Morrison juega a todos los niveles con esa confusión. Una obra muy compleja que además te obliga a conocer al propio Grant Morrison, al propio autor, y ver cómo funciona su mundo. En ese sentido es muy exigente y hay gente que odia completamente Los Invisibles, y con razón, ¿eh? Es una de esas obras en las que, si me dicen que la odias, no puedo darte argumentos para decirte, no, tío, te estás equivocando. Para nada. A mí me parece una obra referencial y absolutamente maravillosa. Pero claro, empezamos con el debate. ¿Es una obra maestra? Bajo mi punto de vista, no. Ya. Bajo mi punto de vista. A mí depende de la semana que me preguntes. Para mí es irregular. ¿De qué? Que para mí es irregular. Es irregular. Y eso es lo que no la convierte en obra maestra. Estuvo 6 años, es una obra original que estuvo 6 años, que no está nada mal. Y tiene cosas muy buenas, pero también tiene momentos muy inconexos. Hay muy poca conexión entre ciertos arcos argumentales. Sí, exactamente. Parece una especie de diario escrito por él que va... que a veces no... Es como si le faltaran partes. O sea, se llega a momentos en la historia en la que no sabes cómo se ha llegado a ese momento. Y eso a mí personalmente me descuadra, pero yo sé que dentro de su cabeza pues todo tenía sentido. Claro. Y otro problema también que le encuentro es el tema de los dibujantes, que tiene una cantidad ingente de dibujantes. O sea, pero ingente. Pasan dibujantes de todos los tipos, los personajes van variando, a veces no parecen los mismos, narrativamente también eso sufre mucho, porque justamente por lo que comentaba antes con Dave McKean. Quately, por ejemplo, entiende muy bien a Morrison. O sea, son dos tíos que se entienden muy bien. No solo porque sean amigos y porque sean del mismo país, sino porque los dos trabajan muy bien entre ellos. Pero aquí aparecen dibujantes a veces que ves que no se están comunicando bien con Morrison, o que no son capaces de plasmar el universo de Morrison, que ya es complicado de por sí. Efectivamente. A veces yo no sé, por eso te digo que es irregular. A veces no sé si es la irregularidad viene de la propia historia, que creo que sí, pero también del hecho de que gire la página y me esté encontrando a otro dibujante a un dibujante por capítulo a veces, que dices, tío, o sea... Sí, además dibujantes que no tienen nada que ver los unos con los otros. Tienes a Michael Lark y a Evan Reis. Sí, o a Phil Jiménez, por ejemplo, ¿sabes? Que para mí es de los mejores de... Si hubiese hecho todo Phil Jiménez hubiese sido estupendo, porque creo que Phil Jiménez también entiende muy bien a Morrison. Sí. Pero tú esto lo haces en Spider-Man y metes a un dibujante en cada Spider-Man y el personaje es el que es, y más o menos sabes que no se van a salir de ciertos... La narrativa es mucho más sencilla. Claro. Pero en una obra de este tipo pasa lo mismo que pasaba con Arkham, que sufre mucho a la hora de cambiar tanto de dibujante, porque tu mente, sin quererlo, pues se va a otras cosas. O sea, es decir,
Pierdes empatía incluso con los personajes al cambiar tanto de dibujante. Y no estamos hablando de Spider-Man o de Iron Man, estamos hablando de personajes que pues tenemos a un transexual brasileño, tenemos a King Mob, o sea, tenemos a unos personajes que son una especie de Doom Patrol molona, ¿sabes? Una Doom Patrol chula, ¿sabes? Cool, es una Doom Patrol cool, ¿sabes? Si a eso le sumas además que la obra estaba pensada, si tú lees el final de la obra te das cuenta de que estaba pensada para el tema del cambio de milenio. Sí. Y te das cuenta de que por problemas de edición, salió en abril o del año 2000, en vez de salir en diciembre, 2000, que es cuando estaba pensado, pues al final dices, joder, Grant, lo has intentado, pero igual... Claro, es que esa es la historia, que al final, ya digo que peca de pretenciosa en ese sentido, de que él tenía unas expectativas sobre su propia serie que no se cumplen en ningún momento. Claro. Esa idea de trascender el cómic y de básicamente de convertirnos, lo que decías tú antes, a su religión. Y tiene mucho de los situacionistas, tiene muchas proclamas de esa corriente. Pues eso, que tiene un poco de espíritu de los años 60, de mayo de 68, pero con mucha más violencia, con tiros y con mucho, como dices tú, mucho rollito cool. Son gente guay los invisibles. Son modelos. Lees los primeros números, que había viajes en el tiempo, viajaban al pasado. Era completamente distinto el espíritu de la serie de lo que es la primera parte a luego la segunda parte, que se dispara a todo y se convierte ya en una historia de ciencia ficción mucho más directa, trabajando demasiados conceptos, y entonces hay una serie de contradicciones que efectivamente la convierten en imperfecta y está muy lejos de ser una obra maestra, pero ahí está, marcando tendencia. Y en su momento, ya digo, incluso hoy no has leído nada como Los Invisibles, nada. Es más, luego hubo la polémica Matrix. Bueno, vamos a contar qué es la polémica Matrix. En un momento dado, Grant Morrison se sintió casi atacado por la película de los Wachowski, porque él vio que la mayoría de los conceptos que manejaba Matrix son los que él había planteado en Los Invisibles. Y de hecho, jolín, es así, es cierto. De hecho, los Wachowski vienen del mundo del cómic y no es extraño que se hubiesen leído Los Invisibles, independientemente de la idea y la amalgama que es Matrix, que sí que es cierto que tienen diferencias bastante notables en el resultado final. De hecho, pensó en denunciar a los Wachowski, pero bueno, al final Warner son los dueños de DC y son los dueños de la franquicia Matrix, así que dijeron, Grant, estate quietecito, no nos compliquen la vida. Simplemente esto como dato. ¿Conoces lo del Wankatón? No. Vale, pues lo del Wankatón es una cosa, está relacionado un poco con el tema de la magia del caos que profesa el señor Morrison. Y es que la obra empezó vendiéndose bien, pero empezaron a caer las ventas. Entonces lo que le dijo a la gente es que mientras estaban masturbando, en el momento de la eyaculación, que pensaran en la obra para que de esa forma se vendiera más. Sí, lo había leído. Este tío, todo acaba con gente haciéndose pajas. Es así, es cierto. Es algo alucinante. Al final en eso consiste la vida. Es su solución para todo. Es así. Pero también me da la sensación de que Morrison no tenía ni idea de dónde le llevaba su camino. Sí. ¿Vale? No es el típico autor que tiene la obra finalizada. No es un Neil Gaiman que tiene todo planificado y sabe perfectamente cómo va a ser el viaje de A a B. O Alan Moore, que bien escribe de esa manera, ¿no? Sabe perfectamente qué historia va a contar de principio a fin, la tiene muy bien atada. Y yo creo que Morrison es mucho más caótico en ese sentido, de que es un artista mucho más intuitivo, se deja llevar más por las emociones del momento o por sus propias percepciones, o porque esa noche ha visto a Mickey Mouse contándole chistes verdes, es así, y decide cambiar completamente el rumbo de su serie. Funciona así, y claro, volvemos al tema de entrar en un mundo como en el de Grant Morrison. Pues tiene mucho de caos, porque es lo que él defiende, ¿no? En cierto modo. Que aunque pueda parecer, igual le estamos dando demasiado caña, pero precisamente también es para desmitificarla un poquito. Quiero decir, es una buena obra, yo creo que es una obra recomendada, ¿eh? Totalmente. Vuelvo al tema. Si no han leído Los Invisibles, cualquiera de las personas que nos esté escuchando, no habéis leído nada como Los Invisibles. Y eso es lo mejor que se puede decir de la serie. Fíjate, una de las cosas que me gusta de Morrison, y en Los Invisibles queda muy patente, es
Esto lo comentaba ya en el especial que hicimos de One Piece, porque también me pasa un poco con Oda, con Ichiro Oda, que es el autor de One Piece. Esa sensación de que no hay barreras a la imaginación, de que todo es posible, de que de repente ves no sé, las cosas más extrañas y que no hay nadie poniendo barreras a eso, que la imaginación fluye, y saber que cuando pases la página no estás seguro de lo que vas a encontrar. Exacto, es lo bueno que tiene Morrison, siempre. Eso tiene peligros, porque a veces ese no saber qué te vas a encontrar deriva en que a Morrison directamente se le vaya la pinza y se vaya, la narración se vaya, que es algo, yo creo que es uno de los puntos débiles de Morrison precisamente, que es el hecho de que a veces la narración se pierde y ya, insisto en que no sé si es por el dibujante o es por él o es por los dos, pero es como que a veces se desliga de la realidad. Es una mezcla de las dos. O sea, a ver, es muy difícil plasmar en viñetas ese desligamiento con la realidad. O sea, tienes que buscar a alguien que esté en tu misma onda o que piense como tú o que está muy conectado a tu forma de pensar para poder trasladar eso a nivel gráfico. Es que ya no estamos hablando de dibujar bien o mal. Estamos hablando de entender un tipo de narrativa que es muy compleja, muy difícil de trasladar. A nivel de ideas, siempre Morrison va a estar mucho más lejos, muy por delante de lo que puede hacer cualquier artista. Excepto 2 o 3 tíos que sí que, mira tú por dónde, pues conectan con la forma de ver la vida que tiene este tipo. En cierto sentido le pasa un poco lo que a Jodorowsky, ¿no? Que también tiene una forma muy mágica de entender el cómic y realmente ha funcionado en muy contadas ocasiones. Precisamente te iba a decir eso. Iba a decir que Moebius era el Frank Quitely de Jodorowsky. Ostras, ¿tú te hubieses imaginado que hubiesen coincidido Grant Morrison y Moebius? O sea, hubiese sido algo... En el fondo, Quitely, tú mismo lo has dicho antes, Quitely mama mucho de Moebius. Sí, no, tiene mucho de Moebius, ¿eh? Es curioso porque mientras estaba haciendo Los Invisibles, se embarcó en la Liga de la Justicia. Y es como una especie de contraposición de Los Invisibles. O sea, es como una especie de oda a la épica del superhéroe. Su etapa en la Liga de la Justicia. Dijo, voy a reducir al mínimo, voy a contar una historia de superhéroes a lo bestia, o sea, pero con esa idea que dices tú de que no hay límites a la imaginación. O sea, voy a contar historias de superhéroes muy sencillas, pero tirando de lo mejor que puede dar el cómic de superhéroes como tal. Y ya no cayendo tanto en las diatribas personales de cada uno de los personajes. Es lo que decía él, si Superman ya tiene su colección y Batman ya tiene su colección, yo voy a hacer otra cosa. Yo voy a hacer aquí una serie coral en la que todo el mundo tiene protagonismo. Además voy a tirar de personajes que estaban ahí pues un poco olvidados. Como siempre. Claro, y jolín, se montó una de las mejores etapas de la Liga de la Justicia con creces precisamente por eso. Porque por primera vez incluso veíamos a Grant Morrison sin pretensiones. Simplemente reivindicando lo que hace grande al cómic de superhéroes, convirtiéndolos en dioses, enfrentándose a cosas absolutamente demenciales. Y a mí me parece que es magistral. Lo único que pasa que también es una época muy larga y volvemos al tema de siempre. Hay dibujantes que son magníficos y otros que no lo son tanto. Pero sí que es cierto que es una etapa muy coherente y que mantiene el nivel a lo largo de un chorro de números. Es que no recuerdo exactamente cuántos números fueron. 41 números 41, fueron. Sí, pueden ser. Sí. ¡Ostras! Sí. Es una bestialidad. 40 números con el mismo tío. Y funcionó de miedo y me parece que es una obra referencial incluso posteriormente a la hora de plantearse los grupos de superhéroes. O sea, me parece increíble. Siempre he creído que la Liga de la Justicia comparte más o menos época con Los Invisibles y siempre he pensado que era como una especie de sitio donde se relajaba Grant Morrison. Es decir, estaba haciendo Los Invisibles que a nivel personal le estaba afectando y la salida psicológica que tenía era la Liga de la Justicia. Es decir, una historia de superhéroes sin tampoco muchas complicaciones, comparado por ejemplo con Los Invisibles o con otras cosas que había hecho antes, pero una especie como de sitio en el que permanecer sobre la tierra. Es decir, recorrerse, no implicarse tanto como con Los Invisibles a nivel anímico, a nivel psicológico. Claro, y es así. Es así que encontró él su vía de escape respecto a lo que era el trabajo con Los Invisibles, que le estaba machacando a todos los niveles.
Aquí se eliminó todo pensamiento trascendental y lo que pretendía era eso, divertirse haciendo los cómics que a él le gustaban cuando leía cómics de chaval. Yo, que no soy especialmente fan de la Liga de la Justicia, tengo que admitirlo, no me gusta cómo funciona como grupo normalmente, salvo etapas muy concretas. Giffen y de Mateis. Claro, pero eso es otra cosa. Eso es otra cosita que mola mucho. Pero lo que me refiero a lo que es el concepto de Liga de la Justicia, de supergrupo que lo peta, ¿no? Es un poco rancio, ¿no? Un poco desde el respeto a la gente a la que le guste, pero es un poco rancio. A mí no me convence en especial. Ya digo que me gusta esta época de Grant Morrison precisamente por eso, por la épica que contiene y por cómo se toma Morrison la colección, ¿no? Pero que se lee muy fácil y se disfruta cada número y cada arco es más tocho que el anterior porque se enfrentan a cosas todavía más locas. Entonces se disfruta mucho por eso, porque es un cómic de superhéroes y ya está escrito con mucho cariño y con un respeto reverencial por los personajes, que eso también es de agradecer, que luego viene mucho listillo queriendo cambiar la historia del cómic y muchas veces no hace falta. Vienes, coges a unos personajes que son iconos y los tratas como iconos y les das villanos y les das desafíos que les ponen a ese nivel, al nivel de icono, y por eso funciona también la Liga de la Justicia de Morrison. Y hasta aquí esta primera parte sobre Grant Morrison. Nos vamos a despedir con una canción. ¿Qué ha sido? ¿Qué ha sido eso? Bueno, nos vamos a despedir con una canción que escuchábamos Santi y yo cuando éramos jovencillos, de un grupo llamado Gun, por supuesto también de Glasgow, del año 1994, llamado Word Up. Nos vemos en la segunda parte, ¿eh? Que no nos ha gustado la primera, no vamos a escuchar la segunda. A escuchar la segunda, ¿eh? Tenéis que escuchar la segunda. Venga. Portaos bien. ¿O no? Around the world, got a weird thing to show you, so tell all the boys and girls, tell your brother, your sister, and your mom.